Queremos ver, profe, desplazamiento debido al relieve. Sí. Porque no terminamos de entender cómo llegamos a la expresión. A ver. Desplazamiento de verdad. La fórmula, seguir dos alternativas. Bueno, triángulos NOA y NOA. O sea, tengo el triángulo NOA, ¿sí? Y NOA, ¿sí? Los dos triángulos son semejantes porque son alternos internos entre paralelas, ¿eh? Tienen un lado en común. Estas son paralelas, este es un lado en común, este otro lado en común, ya es suficiente para decir que son triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces dice que delta de R, espera, acá falta otro, NOA y NOA prima. Claro, tengo, estos son el NOA, o sea, el David, NO, A' debiera ser. A ver, vamos allá, pero más fácil. Yo tengo esta situación. ¿Sí? Tengo, este se supone que es el punto A, este creo que es el A' y este es el A1. ¿Sí? Sí. ¿Así está? No, está al revés. Este es la 1. Es la 1 en Este. ese. Sí. A1 y este es el A'. Prima. Bien. Sí. Y tengo la proyección de este punto aquí, ¿no? Esto es N, esto es N. Este es el plano de referencia. Y por tanto, este es el punto A'. Y este es el punto A1. A1, sí. ¿Ves? Sí. Esto es el R y esto es el delta de R. ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Por supuesto, este es el centro de proyección O, esto es altura de vuelo, ZN le llamamos, y esto sería, lo voy a marcar acá, hasta acá, el Z de A. Entonces, ahí compara porque lo que quiere es despejar delta de R. Entonces tengo los triángulos. Primero tengo el NOA', NOA', y su correspondiente que sería el NOA'. ¿Sí? Y después tengo, sería, tendría que comparar ahora los triángulos, este triángulo con este otro triángulo, para considerar el delta de R, ¿no es cierto? O sea, tendría el A1', esto es triángulo, ¿no? Sí. Esto es lo mismo, triángulo, o pongamos, como lo venimos haciendo, O y A', y el mismo correspondiente que sería el A1 o A'. ¿No? Y de aquí sacamos, relacionando estos dos triángulos y estos dos triángulos que son semejantes, yo tengo que delta de R sobre R es igual a ¿qué? Acá yo tendría que poner también esto es el delta de R y esto es el R, ¿no es cierto? Sí. Entonces, delta de R sobre R. Pero además, para poder calcular la relación, acá me falta definir, vamos a poner acá para no irme para allá, un delta de H o delta de Z.
¿sí? Ponemos delta de z, ya estamos trabajando con las alturas de vuelo. Esto delta de z es zn menos z de a. ¿Sí? Esto es z de n menos z de a. Bien, entonces, yo tengo que relacionar ahora, ya tengo los delta de r y me falta relacionar ahora las otras dos partes de la ecuación, que dos componentes de la ecuación o factores, ¿no? Variables, que sería la altura de vuelo y la diferencia de altura. Entonces, ¿qué tengo para relacionar? Esto es C y esto es Z. Y esto es delta de Z. Yo necesito ahora relacionar esta altura de vuelo con el delta de Z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá tengo delta de R sobre R, delta de Z sobre ZN. ¿Está? Sí. ¿Por qué relaciona delta de R sobre R? O sea, yo tengo delta de R sobre R es igual a delta de Z. Z sobre ¿qué? ZN. ZN. ¿Sí? O sea que tengo, fíjense, la base, el delta de R, perdón, esto es mayúscula, ¿no? Delta de R respecto, o sea, tenemos los dos mismos triángulos, el delta de R, el triángulo este más chico, y el R, que es el triángulo más grande, que habíamos relacionado acá. O sea, las bases con las alturas del triángulo. Acá tengo delta de Z, que perdón, este es el triángulo. Delta de Z con ZN. O sea, tengo este triángulo versus el triángulo más grande. Eso es lo que acá me equivoqué. Esto, si bien esos triángulos también se pueden comparar, yo los triángulos que tengo para comparar sería A1, A y A'. A1, A y A'. Con el triángulo mayor, que ya lo habíamos considerado, que es este NOA, ¿no? NOA'. De allí sale esta relación. Porque, de nuevo, son alternos internos entre paralelas, tienen un lado en común. Entonces, de acá yo ya puedo reemplazar de esta ecuación y me queda, lo voy a escribir acá, delta de R sobre R es igual, en vez de poner delta de R, pongo delta de Z sobre ZN. Y yo quiero calcular el desplazamiento de relieve, el delta de R. Por lo tanto es delta de Z por R sobre ZN. Se pasa multiplicando simplemente. Y ahí tengo la ecuación. Sí. ¿Qué otra cosa? Esto es lo mismo. O sea, simplemente es considerar los dos triángulos y estos dos triángulos. Profe, ¿y a qué se refiere con que ese desplazamiento crece radialmente a partir del punto nadir? Claro, en todos los casos consideramos que la fotografía es vertical, o sea que no hay una inclinación de la fotografía. Por lo tanto, el nadir, isocentro y principal coinciden para simplificar las cosas y no hay que entrar ya con cálculos accesorios porque
el desplazamiento es a partir del punto nadir, y si no coincide con el principal, ya que se complica un poco la cosa. Entonces, eso quiere decir que a partir de la fotografía, supongamos que esta elevación se ubica en esta posición, yo tengo el punto principal. Siempre el crecimiento es radial a partir del punto nadir. Este es el punto nadir y crece radialmente. Eso quiere decir, este es el radio. Este es el R. Y esto, digamos, si esto es la base de la pequeña elevación esto sería el delta de R, el desplazamiento. Es lo que yo veo, o sea, lo que estoy dibujando ahí es la posición de esta pequeña elevación sobre el plano de referencia. El plano de referencia estaría pasando por ahí. Entonces la distancia entre este punto, que es el A', y el punto A. ¿Sí? Recuerden que entre A1 y A. El A' coincide con A, o sea, esto es A o A', es lo mismo, ¿no? Esto puedo poner A directamente. Pasa que si en caso, por ejemplo, esta es una elevación y yo obviamente no veo el punto A1. Porque esa serranía, esa elevación me está tapando el punto. Si yo tuviese, en vez de una pequeña elevación, tuviese una torre, por ejemplo, o simplemente un poste, yo estoy viendo la base de la torre. Si fuese de material, digamos qué sé yo, la construcción como hacen las torres que son de hierro. Entonces yo puedo ver la base, quiere decir que, supongamos, en vez de tener esa elevación, tengo un árbol o un poste, simplemente un poste que tendría esta conformación. Un poste clavado en el terreno. ¿De acuerdo? Vamos a hacer así. Y hago lo mismo. En la fotografía, al poste, al árbol, o lo que sea, yo vería el punto nadir y vería el poste así. O sea, yo vería la base y la parte elevada, porque no hay nada que lo tape. En este caso, el punto A1 está tapado porque está debajo del relieve, ¿no? Entonces, acá yo tengo el delta de R, y todo esto es el radio, el desplazamiento. ¿De acuerdo? Por eso es que si yo proyecto el punto A sobre el terreno, aparece en esta posición A'. ¿Cómo ubico el punto, digamos, cómo proyecto el punto A sobre el plano de referencia? Usando una proyección ortogonal. Es por eso que este punto cae aquí y no ahí o en cualquier otra parte. La única forma de ubicar correctamente el punto 1, porque lo que hacemos es pasar de una fotografía a un mapa, ¿no es cierto? El mapa tiene una proyección ortogonal. Entonces, lo que hago es bajar al pie de la perpendicular, se dice, ¿no es cierto? Pero este es una proyección ortogonal, es la vertical hacia el plano de referencia. Es la única forma de ubicar el punto A1. Haciendo todas esas consideraciones, yo ya puedo tener, digamos, de hecho esta es la vertical y coincide con esta vertical. Dijimos que para considerar los triángulos semejantes tenemos que, digamos, cumplir con esos requisitos, ¿sí? Entonces, una vez que yo defino la posición de A1, puedo calcular el desplazamiento. De hecho, esta ecuación, así como la fórmula de paralaje, yo puedo calcular el desplazamiento debido al relieve usando las paralajes. ¿Se acuerdan? Sí.
sea que yo, digamos, ya obviaría la altura de vuelo, el delta de z, pues yo el delta de z en realidad, a ver, delta de z, y lo vimos creo en la clase pasada, es igual por el signo contrario al delta de h, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque aquí yo puedo calcular si este es el nivel medio del mar, yo puedo calcular la altura h para el punto, para el plano de referencia, digamos, HR, y también puedo calcular la altura donde pongo. Bueno, esto borremos así, no complica. Este es el plano de referencia. Y aquí puedo calcular el H del punto A. Por lo tanto, si yo hago delta de Z, dijimos, el ZN menos el Z de A, eso me da positivo, ¿cierto? Sí. El delta de Z aquí me daría positivo. Y si yo hago el delta de H ahora, delta de H, igual, siguiendo el mismo criterio, ahora digo H de R, entonces le cambiemos, en vez de ZN le pongamos ZR para que coincida, ¿no? H de R menos el H de A, esto me va a dar negativo. Pues yo digo H de R menos H de A es mayor. Por lo tanto, este es negativo. Si yo invierto el orden, sea Z de A menos ZR y H de A menos HR, el que da negativo, el delta de Z, el que da positivo, el delta de H. ¿De acuerdo? Entonces, estos son la misma magnitud, pero de signo contrario, simplemente. Entonces yo podría reemplazar aquí delta de Z y ponerlo como delta de R igual a delta de H, por R sobre ZN. ¿Estamos ahí? Y yo sé que la fórmula de paralaje no estoy poniendo los subíndices, ¿no? AR y todo eso, hay que poner porque delta de R, ZN, esto sería entre A y R, ¿no es cierto? El delta de H. Si yo tengo el delta de H entre A y R, esto es igual, ¿se acuerdan? A ZN por el delta de P entre A y R sobre la paralaje de R más el delta de P entre A y R. Esa es la fórmula de paralaje. Si yo reemplazo ahora el delta de H acá, ¿puedo borrar esto? Así. Sí, sí, sí. Entonces dijimos delta de R igual, en vez de delta de H pongo toda esta expresión. Entonces me queda ZN, vamos a ponerlo arriba así, ZN por el delta de P entre A, delta de P entre A y R sobre PR más el delta de P entre A y R. Dividido, por R, ¿sí? Dividido ZN. Obviamente se va a ZN. Entonces, delta de R va a ser igual, es este por este sobre este por este, ¿no es cierto? Entonces me queda delta de P entre A y R por el radio dividido PR más el delta de P entre A y R. Sí. ¿No? Y ya no me interesa la altura de vuelo. Yo calculando, digamos, usando cualquier método para obtener la paralaje, porque delta de P sabe que es la paralaje entre A y R, yo puedo calcular el desplazamiento debido al relieve y corregirlo. El caso que vimos recién es de una elevación positiva sobre el plano de referencia.
aquí yo tengo el punto A por encima del plano de referencia. En ese caso, en la fotografía, yo tengo el punto nadir, no importa, digamos, dónde esté respecto a la posición del punto nadir, siempre es radial. Quiere decir que siempre va a crecer radialmente en cualquier dirección, ¿sí? Eso es lo que significa que el desplazamiento. Ahora les explico una cosita más. Bueno, supongamos que tengo el punto nadir. Yo hace un rato puse el punto A. Aquí podría ponerlo, digamos, depende de dónde, en qué parte de la fotografía sale. Obviamente tiene que ser en el sector del 60% de superposición, o bien podría caer en el otro lado. No sé si lo que quiero decir, o quiere decir que puede crecer radialmente en cualquier dirección. Son 360 grados de crecimiento del radio, ¿no? 360 grados. Entonces, si el punto A está por encima del plano de referencia, yo tendría un desplazamiento, como vimos hace un rato, el delta de R sería positivo. Este es el radio, dijimos. Este es el punto A. Si por el contrario el punto se encuentra abajo, el desplazamiento sería en sentido contrario. O sea, yo vería, este sería la posición del punto del plano de referencia, el delta de L estaría aquí. De hecho, esto ya está, ¿no? Sí. Haciendo esto. Bueno, suponemos hace rato veíamos esta situación. Y pusimos un punto A aquí. Yo tengo la fotografía. Y tengo la posición del punto A. Proyecto el punto A, habíamos dicho A1, ¿no? Sí. Y proyecto la posición de A1. O sea, aquí tengo A1 y aquí tengo A, o A' es lo mismo, ¿cierto? A' es esto. Este es el nadir, por lo tanto tengo el radio y por lo tanto tengo el delta de R acá. Este es el radio y este es el delta de R. Ahora si yo a esto lo hago así y a la 1 ahora le pongamos a 2 y proyecto el A2 y al proyecto ya lo tengo. Bueno, lo vamos a, para que se note mejor, lo voy a dar aquí. Si hiciese bien el dibujo, aquí yo tendría el A2. Fíjense, el delta de R, si estas alturas son las mismas, o estas distancias, digamos, verticales son las mismas, el delta de R debería ser el mismo, hacia afuera o hacia adentro. Entonces, en un caso, si el delta de R es positivo, quiere decir que yo debo corregir la posición en la fotografía de aquí hasta aquí, para ubicarlo correctamente en el plano de referencia. Si en caso es negativo, yo debo hacer al revés, yo debo pasar del punto A. Recuerden que a la 1 yo no lo veo. Claro. Entonces debo pasar de aquí a aquí. O sea que sobre el radio, desde el nadir hasta el punto en cuestión, yo debo en un caso restarlo, en otro caso sumarlo. O sea, tomar la magnitud esa y correrlo hacia ahí. O correrlo hacia afuera. ¿Sí? Entonces, todo depende de la posición que tenga respecto al plano de referencia. En un caso se suma, en otro caso se resta.
En realidad el positivo se resta, el negativo se suma, obviamente. ¿Está? Sí. Entonces el delta, el desplazamiento va a ser 0 cuando esté sobre el plano de referencia. ¿Y en qué otra situación? ¿O es la única? Bueno, si vemos la fórmula más sencilla, el delta de R, dijimos que es delta de Z o delta de H por R dividido en ZN. ¿En qué condiciones este se hace 0? Cuando no haya altura de vuelo. No, esto es infinito. Ah. Hay que decir que el avión no salió. Claro. Sí, sí. O que se da una piña. Entonces, este no puede ser 0 porque esto es infinito, no tiene solución. Tengo que tener una altura. Sí. ¿En qué caso es delta R 0? Y que, como bien decías, el punto se encuentre sobre el plano de referencia, o sea, este se hace 0. O sea, todos los puntos que se encuentren sobre el plano de referencia no van a tener un delta de Z o delta de H. Por lo tanto, es 0, 0, en el producto se hace 0. ¿En qué otro caso? Y en el que el radio sea 0. Para que el radio sea 0, el punto debe estar sobre el nadir. O dicho de otra forma, que yo saque la fotografía justo sobre el punto A. O sea, que el nadir coincida con el punto A. Y si se fijan, es el concepto de límite. Si yo voy corriendo la fotografía, la toma fotográfica, hacia el punto A, va decreciendo el radio y va decreciendo proporcionalmente el delta de R, hasta que se hace 0. Entonces, en un caso, si el punto, cualquier punto está sobre el plano de referencia, es 0. Y en el otro caso, cualquier punto que se encuentre sobre el nadir es 0. Quiero decir, si yo tengo, en vez de esa elevación, tengo un edificio, cualquier punto de esto que esté sobre el nadir es 0. Ya este va a tener un desplazamiento, este va a tener un desplazamiento, todos los otros que estén, por más poquito que estén corridos, van a tener desplazamiento. ¿De acuerdo? Sí. Ah, no, pero no. Borro acá. Sí. La distorsión, lo quería saber. ¿Te acuerdas dónde era? No era un campo de eso, ¿no? Sí. Acá está. Y con respecto a... ¿Qué es esto? ¿Cámara qué? Planeación de vuelo. Ah. Sí. Con la distorsión del objetivo, la distorsión radial y tangencial. Sí. O sea, yo en sí entiendo lo que hice, pero no me lo imagino. O sea, Ajá. cómo saldría en una imagen que tiene esa distorsión. Sabemos que las distorsiones radiales y tangenciales, de nuevo, si yo tengo la fotografía, tengo el punto principal, digamos, y aquí hay distorsiones radiales. Esto es óptica, nada que ver con la inclinación de la cámara. Acá estamos hablando solamente de la parte interna de la cámara, por eso cuando se habla de correcciones se habla de orientación interior de la cámara, la óptica. En todos los casos yo tengo 360 grados de variación de radio. Entonces tengo un radio 1, un radio 2, un radio 3, un radio 4 o n radios. Esa deformación se produce por el pulido de la lente, de cada componente de la óptica. Y vamos a hacerlo para una sola lente. Supongamos que es una plano convexa. ¿Sí? Cuando se construye
la lente es un bloque de cristal, por supuesto redondo, y se pule esa lente. Se supone que esta superficie debe ser lo más uniforme posible. Pero puede ocurrir, voy a exagerar, que tenga esta situación. Entonces, el rayo que ingresa, supongamos que ingresa de acá la luz, siempre se va a reflejar con un ángulo determinado. Y en vez de seguir ese ángulo, se difracta en otra dirección. Por lo tanto, acá en vez de caer el punto ahí, cae o aquí, dependiendo. Parecido a lo que veíamos recién. O sea, son pequeñas diferencias. A esto debo sumar que hay otra óptica, hay otra lente, un montón de lentes. Entonces los rayos, se usa un banco colimador, se llama, que lo que hace es medir la incorrecta difracción de los rayos que pasan por todo el conjunto de lentes, no por cada uno, sino por todo el conjunto. Entonces esto se debe a la construcción de la lente. Los desplazamientos radiales se deben a la construcción de la lente. Sí. ¿De acuerdo? Y por otro lado, yo tengo que, supongamos que acá va montada otra, yo hice medio exagerado esta base. Supongamos que la lente es así. Yo tengo acá el cono donde van montadas las lentes. Y supongamos que acá tenga otra lente que es cóncava convexa. Y otra lente y otra lente. Esto se monta en unas pequeñas muescas que tiene el cono, donde tiene que ir asentado cada uno. Y lleva un pegamento. Esto se supone que debe ser perfectamente paralelo. Ocurre que, obviamente, como en todos los casos, no siempre es perfectamente paralelo. Y eso afecta a la distorsión tangencial, o sea, perpendicular a la anterior. Entonces eso es al montaje de la lente dentro del cono, o del objetivo, digamos. Sí. Por lo tanto, puede ocurrir hacia un lado o hacia otro. Las distorsiones tangenciales son menores que las radiales. Ahí les da un valor de distorsión. Siempre estamos hablando de micras, sí, pequeñas distorsiones. Pero eso viene en el certificado de calibración de la cámara. O sea, la cámara cuando usted le entrega le dice, señor, tiene una distorsión radial para el radio 1, para el radio 2, para el radio 3, de tanto, tanto, y tangencial para esos mismos radios de tanto, en más o en menos. Todo eso se... ¿Ustedes han usado Photomod? Sí. Bueno, en la orientación interior hay que cargar esos datos, que son la distancia principal calibrada, que está medida con mucha precisión al orden de micrón, las distorsiones radiales y tangenciales, y la posición del punto principal, un punto de simetría que se llama. Bueno, esos parámetros hay que cargarlos en el restituidor o en la estación fotogramétrica, que en este caso es el Photomod. De manera que ya incorpora, digamos, los errores que tiene esa óptica, porque no es lo mismo que otra óptica. Cada óptica tiene, cada cámara, o mejor dicho, la óptica que se use, el cono, va a tener distorsiones diferentes, porque son hechas por separado. Eso es lo que se llama distorsión radial y tangencial. Y, o sea, eso en la imagen provoca que un objeto salga como movido o... Claro, en una posición que no es la que corresponde en la realidad. Sí. Pero no tiene nada que ver con las distorsiones debidas, por ejemplo, al desplazamiento por relieve. Claro, sí. El desplazamiento por relieve es mucho mayor que las distorsiones radiales y tangenciales. Son pequeñas distorsiones, pero lo que se busca, por eso se habla de restitución. Yo saco una fotografía a un objeto y lo que estoy obteniendo es un modelo de ese objeto a una escala de representación. Como pasa por un sistema óptico, o además, digamos, si es digital o si es analógico, hay una resolución digamos, vinculada con eso, me refiero a líneas por milímetro o a la cantidad de megapíxeles, lo que fuese.
Lo que yo estoy obteniendo es un modelo del objeto real a una escala determinada, pero con deformaciones propias del sistema que usé para obtener ese modelo. Si yo hablo de restitución, quiere decir que yo le debo devolver al objeto todos aquellos parámetros que modifiqué cuando obtuve la imagen o el modelo. Y eso es restituir, por eso se habla de restituir. Bueno, presta plata y yo te restituyo. Bueno, saqué una imagen que tiene deformaciones, te estoy devolviendo las medidas correctas. Ese es el concepto de restitución. Por supuesto hay involucrados errores, pero siempre son mucho menores que los errores del modelo original, o sea, de cuando saqué la foto, ¿no? Ahí se eliminan los desplazamientos por relieve, se eliminan todas las distorsiones y en la escala de representación es correcta, o sea, tengo con un errores muy bajos. Esa es la idea. Por eso hay muestras dos radios, uno para aquí y otro para aquí, no importa, ¿no? Puede ser en cualquier dirección. Y obviamente uno es radial y el otro es tangencial, ¿no es cierto? Sí. Y el certificado de calibración normalmente entrega una cosa así para el radio 1, para el radio 2, para el radio 3 y te va indicando para el radio, este sería el radio 1, este sería el radio 2, hasta aquí, este sería, perdón, radio 2, este sería el radio 3 y te va indicando, estos serían los delta, digamos, no DL, sino delta, sí, si es radial, los delta de N. En cuanto es el error, este es más chico, este es más grande, este es más grande todavía, bueno, o puede ocurrir que haya un error mucho menor para otro radio, que el error sea más menor. Entonces, eso es una representación gráfica de los errores, pero además se informa numéricamente. ¿Está?